Lo peor vino después de matarlo. Porque lo peor de tener a un muerto ahogado en la tina luego de un forcejeo en desigualdad de condiciones no es el hecho de haberle quitado la vida. Si ella vuelve hacia atrás, a ese momento de reacción y hundimiento, no es capaz de reconstruir la escena, ni con imágenes ni con sensaciones. Sí recuerda el momento posterior, se quedó quieta, cerró los ojos y escuchó el sutil vaivén del agua, el sonido de algo que se ha ido y ha dejado eso, un sonido. Imaginó que un cuerpo la levantaba suavemente del suelo, como si no pesara, y la arrojaba por la ventana. No alcanzaba a escapar, el mismo cuerpo, antes de que el suyo tocara tierra, la traía de vuelta al baño y la dejaba en la misma posición, de rodillas, junto a la tina. Eso es lo que recuerda, una imaginación. Más adelante odiará leer y escuchar la expresión «le quitó la vida». Le suena tosca y sin carne, no dice todo lo que quiere decir, no logra expresar ese momento posterior. Quitar es apartar los juguetes tirados en medio de un pasillo y amontonarlos en una esquina. Siguen estando ahí. Ella sacó algo de cuajo, como el animal que arranca el órgano de otro una vez atacado. Estuvo en ese punto irresistible donde tomas algo justamente para deshacerte de él. Sabes lo que estás haciendo, pero el arrebato excede. Muerto el perro, se acabó la rabia, dicen algunos. Lo peor vino después, con el muerto ahí, ahogado en su tina, el aliento interrumpido, el oxígeno de los pulmones disminuyendo, el agua penetrando en la corriente sanguínea haciendo estallar las células, porque ella sí recuerda esa mirada previa de estupor e incomprensión. Un niño no entiende que alguien quiera ahogarlo, aunque él pueda deleitarse con un puñado de mosquitos flotando en una acequia. Esa es la primera página, y debo decir uno de los inicios más brutales que he leído hace un buen rato, de la novela No Reinas de Bernardita Bravo Pelizola, quien tenemos al otro lado de nuestro Zoom. Bernardita, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Antonella, ¿cómo estás? Yo muy bien, con muchas ganas de hablar contigo a propósito de tu primera novela publicada por Alfaguara. Antes, hay que decir que el 2018 Bernardita publicó Estampida, que ganó el Premio Municipal de Literatura de Santiago en la categoría Cuento, además de otros relatos que ha publicado también con Neón Ediciones y Garceta Ediciones. Y ahora nos llega con este libro No Reinas, que es un libro muy conciso, diríamos, no sé si declarar un libro corto, porque tiene como 150 páginas, una cosa así, pero es un libro muy preciso, muy doloroso, bastante oscuro, que parte como lo acabo de leer, parte con un asesinato, y un asesinato no cualquiera, un asesinato de una madre, que además nunca vamos a saber su nombre, para siempre va a ser Madre Asesina, M.A., luego vamos conociendo cómo llegó ella hasta ahí y qué es lo que pasa después de este hecho con el que parte el libro. Pero ahorita partamos por esa escena, ¿no? ¿De dónde sale esa escena y de dónde sale el relato que define No Reinas? Bueno, muchas gracias por la invitación, por estar aquí contigo en el programa hoy día. La anécdota central del libro es a partir de un hecho real que ocurrió en el vecindario donde yo vivía hace unos años. Pero luego, obviamente, uno a partir de la vida, de lo que te va pasando, lo que le va pasando al resto, uno en la ficción, valga la redundancia, ficciona la realidad, ¿verdad? Como para decir ciertas cosas o para contar algo que te interesa. Entonces, a partir de un hecho real, arranca esta historia que yo situé en otro lugar, que yo imaginé a partir de investigaciones, etcétera, pero dentro de lo que es el terreno de la ficción, que es imaginar y crear, etcétera. Uh-huh. Ahora, sí, lo que pasa es que pienso que uno inicialmente podría decir, bueno, interesante el ejercicio, ¿no? De No Reinas, de darle voz a la madre asesina para que de alguna manera excuse su crimen. Lo interesante es que M.A. nunca excusa el crimen. Ella lo acepta y lo que tú haces en la narración es contarnos de dónde viene ella. Cómo fue su niñez, cómo fue su relación con este hijo y con otros niñes con los que se relaciona antes en este pueblo, ¿cierto? Chiquitito, en donde ella trabaja en un motel, pueblo de carretera, pequeño, además que todo el mundo se conoce. Pero a mí me llama mucho la atención tu elección narrativa de decir, no, pienso explicar porque ella hace lo que hace. Sí. Es que bueno, ese es como uno de los temas centrales del libro, más allá de la anécdota principal de mujer mata a su hijo. Lo que uno de los temas que subyace eso es, me interesaba como mostrar aquello misterioso que ronda en todos los seres humanos y que es como un poco inescrutable. Hay cosas que nunca vamos a poder explicar de los otros. Hay una intimidad ahí que se nos escapa todo el rato y que tendemos nosotros a querer un principio, un desarrollo, un final de las cosas y a explicar ciertos hechos a partir de distintos lugares. Pero hay zonas
pongámoslo, oscuras, aunque no necesariamente tienen ese adjetivo, pero hay zonas a las que no accedemos. Entonces un hecho que nos aparece tan brutal como encontré como interesante jugar con ese misterio, con esa cosa de que queremos darle una explicación a ciertos hechos, y aun cuando lo dotemos de varias como explicaciones a su alrededor, va a ser imposible encontrar una razón de por qué hacemos ciertas cosas. Incluso para nosotros mismos de repente es inexplicable por qué queremos ciertas cosas, por qué hacemos o no hacemos ciertas cosas. Nosotros mismos tenemos estas contradicciones de que, no sé, pensamos algo y hacemos otra cosa, por ejemplo. Entonces, un poco esa es la idea, como hay algo insondable en el ser humano, en sus miserias, en sus luces, en sus matices. Un poco ese es como el planteamiento de la novela, en varios puntos. Sí, y pensaría además que una situación tan radical como asesinar a un niño, ¿no? ¿Cómo explicas eso? También me parece que también es un ejercicio interesante decir, hay cosas que simplemente no tienen explicación, no hay cómo justificarla, no hay cómo, podemos entender dónde viene este personaje, ¿no? Entender la precariedad emotiva de la que viene, explicar su hay una cosa que es muy seca, antes del asesinato también, antes y después, ella sigue siendo una persona muy seca, no sé, esa es la palabra que inmediatamente se me viene, ¿no? A pesar de que puede establecer vínculos, a pesar de que cuida, es una persona que es tremendamente seca. Y desde ahí quería preguntarte también obviamente desde donde uno está, no te puedo no preguntar por la construcción de género y por los mandatos sobre la maternidad. Y a mí me parece muy interesante, y siempre trato de hacer la marca, ¿no? Que en los últimos 2 años, por lo menos, yo he podido leer un montón de libros muy interesantes respecto a otras miradas de la maternidad, desde Línea Negra de la Esmina Barrera, desde En un lugar de la noche de Cecilia Fanti, de Argentina, ¿no? La hija única de Guadalupe Nettel, por dar los que se me vienen a la cabeza ahora mismo. ¿Tú sientes que hay ahí como una revisión, como una resistencia a lo que desde la literatura, escrita por hombres especialmente, se ha querido instalar respecto a la maternidad? Claro, yo creo que obviamente tendemos a como clasificar la maternidad de un solo modo, pero yo creo que desde hace mucho tiempo, yo creo que ahora los textos están más visibles y validados, pero si vamos a la narrativa hace un montón de años atrás, ya hay como o la poesía también, ya hay el Anne Sexton, la Sylvia Plath, ya hay como una especie de cuestionamiento, la misma Virginia Woolf, la Simone de Beauvoir, no sé, las clásicas, sí. Pero ya hay un cuestionamiento sobre cómo se ejerce la libertad en la mujer más allá del ser madre. O sea, la mujer, lo que dice, bueno, primero ser humano, después mujer, después madre, y eso es una elección, y cuando no es una elección es bastante desastroso. Entonces, como un poco, yo creo que ahora está más visible este cuestionamiento, y claro, cabe dentro de todo lo que ahora es más visible dentro de las demandas feministas, las problemáticas de género, etcétera. Pero creo que es algo que se viene dando siempre, que siempre ha estado ahí, o los mismos antepasados que nosotros podemos tener, nuestras madres, nuestras abuelas, bisabuelas, si escarbamos en esas historias, claro, son de repente muchas historias no contadas, pero si tú logras sacarles información, está ahí como esta tensión entre la abnegación y lo que significa cuidar y ser responsable de alguien, pero también querer tener la propia vida. Y ambas cosas sí pueden convivir, pero cuando están en tensión se producen ahí varias trizaduras o quiebres que pueden ser muy complejos. Entonces es interesante, las mujeres, bueno, ya sabemos, hemos callado tantas cosas a lo largo de la historia, y eso sí trae consecuencias en la vida íntima de las personas. Absolutamente. En cómo se teje la vida de una mujer a partir de no decir, no contar, no expresar, o sí decidir hacerlo. Sí, y vivir, vivir siendo fiel a sí misma, que no significa no ser responsable de nada, todo lo contrario. Pero esas tensiones me interesan harto, porque nos ha tocado a nosotras vivir en un mundo, en un contexto diferente, y aún así hay muchas diferencias todavía, o muchas cosas que no podemos hacer o ser sin ser juzgadas, pero claro, para atrás tenemos un historial de presión mucho mayor.
Claro que sí, como tú dices, bueno, a mí me pasó leyendo Lina Negra, ¿no? Que es una gran colección de textos de mujeres que han escrito sobre la maternidad desde distintos lugares, y uno dice, Ah, wow, no no, la he leído, quiero leerla. oh, léela, por favor, Bernardita, de Sí, verdad, es no la he muy, leído. muy, muy buena, además somos muy fan de la Yamina Barrera. De la Yamini. Sí, y eso está en Montacerdo, les paso el dato. Conversamos con Bernardita Bravo Pelizola a propósito de su novela No Reinas, que está publicada por Alfaguara, y a propósito de eso mismo, ¿no? Hay una especie de doble espejo. En el libro, porque está la mamá, y espero no hacer spoilers, créanme que la novela vale muchísimo la pena, porque yo les puedo decir un par de anécdotas, pero la gracia es cómo está escrita. Está la mamá de M.A., ¿cierto?, de la madre asesina, que la perdemos en la pérdida de la maternidad. En algún momento del libro nosotros nos enteramos que ella pierde una hija, y que ahí ella se pierde a sí misma, ¿no? Y nunca más está disponible para los otros dos hijos que quedaron vivos, y se pierde. Entonces es interesante esta mujer que se pierde en la maternidad versus esta otra, M.A., que resiste a la maternidad, pero a tal nivel que uno dice, bueno, ya mata al hijo para hacer su vida. Entonces, para irse con otro hombre, o para ser cantante, o para irse de viaje, o lo que sea. No, ella mata a su hijo para no tener hijo. Uno pensaría porque está disponible para irse a la cárcel, que es lo que sucede, ¿no? Ese espejeo, Bernie, me pareció muy, muy interesante. Hablemos un poquito de eso. Claro, la idea no era como, a ver, a veces, bueno, entre paréntesis, a veces uno, cuando recién sale el libro, uno no ha teorizado, o yo por lo menos, y no ha terminado de teorizar el lugar como de la escritura creativa, digo, es distinto al de la teoría, de la Claro, creatividad. y luego viene una teoría. lectora, Entonces, y te devuelve, sí. mira lo que vi. Sí, y eso me encanta porque, claro, me hacen pensar, pero ahora, claro, con esta pregunta yo como que no he terminado de elaborar del todo como ciertas cosas del libro, pero eso me parece muy interesante porque vienen con las lecturas de los lectores, valga la redundancia, entonces es interesante. Pero sí, la idea era como que no necesariamente, y retomando la idea un poco anterior, que no necesariamente esta mujer hace algo para obtener otra cosa, sino que hay algo que la hace hacer eso y después ocurren ciertas cosas, pero no necesariamente tiene un hilo conductor una cosa con otra. O sea, ella se entrega y hay un cierto estado como si estuviera en un estado como de desafección, un poco desafectada, pero quizás no en un mal sentido, quizás como que va más allá del hecho de matar o no, sino hay como una especie de reivindicar quizás como en esto de tratar de no enjuiciar, de no enjuiciar por qué hizo lo que hizo, etcétera, es como simplemente mostrar como un estado en el que alguien puede vivir a partir de ciertas cosas que le han pasado. Entonces, claro, ella entra a la cárcel, bueno, y ahí me importaba como mostrar las relaciones entre las mujeres, un poco desmarcándose de siempre como hombres versus mujeres, como las relaciones entre mujeres también pueden ser muy complejas, muy enjuiciadoras, relaciones de poder, ¿no es cierto? Que sí tienen, al mismo tiempo, sí tienen afecto, o sí tienen cuidado, pero también pueden ser muy despiadadas. Entonces, la cárcel es como un lugar que me atraía mucho mostrar. Uh-huh. Pero efectivamente, claro, no es que... No sé, sabéis que no lo había pensado muy bien como... Te lo dejo ahí. Sí. Ahora, es la gracia, ¿no? Porque a mí me pasó también, sí, cuando terminé de leer el libro, la última frase del libro, que es el título del libro además, me dejó así pensando en ¿quién no reina? Porque hay yo inmediatamente, por supuesto, pensé que es como, aquí no reina el mandato, ¿no? Claro. Aquí también no reina Dios, digamos, ¿no? En el texto de que ella está más allá de una posible reivindicación, sí, religiosa o espiritual. Hay un montón de posibilidades y eso es muy entretenido, finalmente, de leer No Reinas, de Bernardita Bravo Pelizola, que ustedes pueden encontrar en librerías. Está publicado por Alfaguara, está distribuido por Penguin Random House, así que está ahí en todas partes, y le agradecemos muchísimo a Bernardita por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Gracias, Bernie, que tengas un estupendo lunes. Gracias, Antonella. Buena mañana.